Hay que Dios demanda de nosotros. Hay dos cosas que Dios demanda de nosotros. Lo primero que Dios demanda de nosotros es que le amemos. Dios espera que nosotros le amemos. Pero cuando nosotros repasamos Deuteronomio 6:2, encontramos otra orden de parte de Dios. Ayer observábamos por qué nosotros tenemos que amar a Dios. Ya decíamos que Él es nuestro creador. Pero ahora vamos a ver otra frase, otra palabra que es temer a Dios. Dios no solamente demanda que lo amemos, Dios demanda que nosotros le temamos. Ahora, el texto de Deuteronomio 10:12 nos habla sobre el amor y el temor. Amor y temor. Eso es lo que dice el texto de Deuteronomio 10:12. Me llamó mucho la atención este versículo porque dice así: ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide Jehová de nosotros, sus hijos? ¿Qué pide Jehová de nosotros? Y el texto dice que temas a Dios. Que temas a Dios. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que temas a Dios. ¿Qué pide Dios de ti? Que temas a Dios. Vean esa frase, esa palabra poderosa. ¿Qué pide Dios de ti? Que temas a Dios. Que temas a Dios. Ahora, ¿qué más? Él dice que andes en todos sus estatutos, en todos sus caminos, en todos sus mandamientos. Número 1, ¿qué pide Dios de ti? Que le temas, que andes en todos sus caminos. ¿Qué más pide Dios de ti? Que lo ames, que lo ames. Pero ¿qué más pide el Señor de ti? Que le sirvas. Ahora, la lección de esta mañana fue bien clara al tratar de mostrarnos qué significa temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Eso fue lo que nosotros revisamos esta mañana. ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios significa dos cosas: respeto y admiración. Respeto y admiración. Ojo con eso que estamos diciendo. ¿Qué significa temer a Dios? Temer a Dios significa admiración y respeto. Nosotros no debemos por qué tener miedo a Dios. No debemos por qué tenerle miedo a Dios. Nunca, nunca. Porque Dios no es malo. Dios no es malo. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos temerle, Él en realidad nos está diciendo que nosotros debiéramos admirarlo. Que nosotros debiéramos admirarlo. ¿Qué más? Que también nosotros debiéramos respetarlo. Pero ¿por qué tenemos que admirar a Dios? ¿Pero por qué tenemos que admirar a Dios? Si la palabra temer significa admirar, significa respetar, que alguien me diga entonces ¿por qué debo respetar a Dios? ¿Por qué debo admirar a Dios? Y el libro de Efesios capítulo 2 nos presenta algunas razones para que nosotros respetemos a Dios y admiremos a Dios. La primera frase por la que nosotros debemos admirar a Dios, dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, ese capítulo del libro de Efesios es bien interesante, mis queridos hermanos. Miren, texto, frases bien poderosas, bien fuertes también, dice la Biblia. Dice: Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Por qué debo admirar a Dios? La primera razón que nos da el apóstol Pablo para que yo admire a Dios, para que yo lo respete, para que yo le adore, para que yo le ame, para que yo esté dispuesto a servirlo, la primera razón que encontramos aquí es: Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en pecados y en nuestros delitos. Yo me atrevería a morir por una persona, óigame bien, yo me atrevería a morir por una persona que tiene un buen futuro. Yo me atrevería a morir por una persona que su vida refleja buenas actitudes. Pero yo no me atrevería a morir por alguien, óigame bien, yo no me atrevería a morir por alguien que no da evidencias de desear una vida diferente. Pero gloria a Cristo Jesús, que Él se atrevió a morir por nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Que quede claro,
No hay nada bueno en nosotros, no hay nada bueno en nosotros que le pueda torcer el brazo a Dios para que nos ame, para que nos pueda salvar. No hay nada bueno en nosotros para que Dios se sienta comprometido con nosotros o para que nosotros le reclamemos, Señor, ya viste, ámame por esto, ya viste, dame esto porque yo soy obediente. No, la Biblia dice muy claro que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Ahora, aquí hay algo más interesante también, algo interesante. Cuando nosotros juzgamos a los demás, juzgamos a las personas, mira cómo andan aquellos, cómo vive aquel, cómo actúa fulano, de embalde se entregó a Dios, o aquel ya no tiene misericordia de Dios, aquel se va a perder, cosas como esas. El apóstol Pablo nos responda, tranquilos, no lo juzguen, no juzguen a nadie. ¿Y por qué no tenemos que juzgar a nadie? La razón es sencilla, no tenemos que juzgar a nadie o a alguien. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Lo que está diciendo aquí el apóstol es, dejen de juzgar a los demás porque ustedes también vivieron como ellos. Ustedes también vivieron como ellos. Ustedes vivieron como ellos, sí. Eran borrachos, les gustaba ir a los bailes, no querían nada con Dios, se habían alejado de Dios. O sea, nosotros éramos como aquellas personas. Cuando yo veo a los muchachos que se sienten atraídos por los deportes, cuando yo veo a los muchachos que les gustan las canciones, que les gustan los bailes, que les gustan ir a las fiestas, que les gusta esto o aquello, yo los comprendo. Los comprendo porque yo también fui joven. Y a mí también en algún momento, aunque nunca fui, lo quiero aclarar, a mí también en algún momento me llamaban la atención los bailes. Esas famosas discotecas que se hacían, las kermés que se hacían en la preparatoria, hubo en algún momento que a mí me llamó la atención ir a esos lugares. Estuve a nada de comprar un boleto para ir, pero el temor a Dios me detuvo, Por eso dice el apóstol Pablo, tranquilos, dejemos de juzgarnos los unos a los otros, más bien, recordemos algo, nosotros estuvimos viviendo como ellos, nosotros vivíamos como ellos. Es más, debiéramos tener misericordia de ellos, ayudarlos a superar sus luchas, sus pruebas, sus aflicciones. Nosotros debiéramos ayudarlos porque nosotros vivíamos como ellos. Dice el versículo 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y también de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren lo que está diciendo la Biblia. O sea, ustedes y yo estamos igual que esas personas que no tienen esperanza. ¿Por qué juzgarlos? ¿Por qué decir que ellos no tienen esperanza? Si nosotros éramos igual que ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Todos, absolutamente todos, que quede claro. Que quede claro. Vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que quede claro. Todos nosotros vivíamos en nuestros delitos y pecados. Que quede claro. Nadie merece la salvación de Dios. Nadie merece la salvación de Dios. Entonces, yo voy a aprender a temer a Dios. O sea, ya dijimos que temer a Dios significa respetar, significa admirarlo. Entonces, yo voy a admirar más a Dios, voy a temer más a Dios. ¿Saben por qué? Porque Él me rescató de la vana manera de vivir. Porque Él te rescató. Porque Él te ofrece una nueva vida. Porque Él te ofrece una vida diferente. Porque Él te ofrece un matrimonio diferente, un hogar diferente. Versículo 4 me fascina, me encanta el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos en los pecados, estábamos muertos en nuestros delitos, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué extraordinario! ¿Cómo no temer a Dios? ¿Cómo no admirar a Dios? ¿Cómo no rendirle tributo? ¿Cómo no respetar a Jehová mi Dios si Él lo apostó todo por mí? Si Él lo dio todo por mí. Si Él se atrevió a darlo todo por mí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó, estando aún muerto,
muerto en mi pecado, me dio vida juntamente con Cristo. ¡Qué extraordinario! Eso es maravilloso. Que Jesús te haya dado una nueva oportunidad, una nueva vida. Jesús lo dio todo por ti. El versículo 6 dice, y nos resucitó, y nos hizo sentar junto con Cristo en los lugares celestiales. Mis queridos hermanos, el versículo 8 nos presenta la razón suprema por la que nosotros debiéramos temer a Dios. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Por qué debo temer a Dios? Ayer respondíamos por qué tengo que amar a Dios. Hoy vamos a responder por qué tengo que aprender a temer a Dios. Una de las razones fundamentales por las que yo debo temer a Dios es por la salvación extraordinaria que Él me ofrece. Es por la salvación extraordinaria que Él me ofrece. Que otra cosa también quede claro. Dios nos ofrece la salvación, aún sin merecerla, aún no teniendo mérito. O sea, Jesús me ofrece la salvación, aunque yo no le haga promesas a Él. Jesús me ofrece la salvación, aunque yo no le haga promesas a Él. ¿Me están escuchando, familia? Dios me hace la salvación, Dios me quiere dar la salvación, aunque yo no tenga nada bueno que ofrecerle. Por supuesto que aceptar la salvación es mi decisión, pero Dios está dispuesto a dármela. Si tan solo yo hoy le digo, Señor, acepto tu gracia maravillosa, acepto tu salvación. Y el versículo dice que la salvación se logra no por nuestras buenas obras. La salvación se logra no por nuestras buenas obras. La salvación se logra porque Dios nos ha dado una salvación tan grande y extraordinaria. Y la ha dado no por mis buenas obras, sino porque Él es bueno, porque Él es extraordinariamente bueno y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y misericordia. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, dice la Biblia, pues es un don de Dios. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Aquí encontramos entonces una razón por la que nosotros debemos temer a Dios. Temer a Dios. ¿Temer a Dios? Sí. Voy a aprender a temer a Dios porque Él me ama, porque Él dio su vida por mí. Voy a aprender a respetar a Dios porque Él lo dio todo por mí. A pesar de que éramos hijos de ira, Cristo murió por nosotros y nos dio una nueva vida. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Sí, Dios rescató al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud donde se encontraban, y les dio una nueva vida. Fue lo mismo que Dios hizo con nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio una vida diferente, una vida mejor, una vida sumamente mejor. Ahora, Apocalipsis 14, 6 y 7 nos presenta también otra razón para temer a Dios. La palabra temer a Dios está inmersa en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. La orden del ángel en Apocalipsis 14, 6 y 7 es temer a Dios y darle gloria. Temed a Dios y darle gloria. Temed a Dios y darle gloria. Esa palabra temer está inmersa en el gran plan de salvación, pero también en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Temer a Dios. El ángel aquí, que es simbólico, me está diciendo que yo tengo que temer a Dios. Es una orden, temer a Dios y darle gloria. ¿Por qué tengo que temer a Dios? Bueno, aquí me da una razón extraordinaria, dice el versículo 7, porque Él hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué tiene usted que aprender a temer a Dios, respetar y rendirle admiración? Porque Él es, oigan bien, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Dice el versículo 7, y adorar el que hizo los cielos y la tierra. Es extraordinario saber, es extraordinario ver, mis queridos hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios me ama, que Dios me ofrece una salvación, pero no solamente me ofrece una salvación. Cuando Él me dice que yo tengo que aprender a temerle, otra razón fundamental es porque Él, óigame bien, porque Él es el creador del cielo y de la tierra. Cuando nosotros guardamos el sábado, cuando nosotros le rendimos tributo a Dios en el sábado, ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa, mis queridos? Él nos concede su bendición, su gracia,
pero sobre todo es de esa manera que nosotros le rendimos tributo, le rendimos adoración. Por eso la orden aquí de Apocalipsis 14, 6 y 7 es temer a Dios y darle gloria. Mis queridos hermanos, no hay razón para tenerle miedo a Dios. No hay razón para tenerle miedo a Dios. El que quiere que nosotros le tengamos miedo a Dios es Satanás. Él quiere poner en la mente del ser humano que Dios es malo, que Dios es grosero, que Dios es vengativo, que Dios se la cobra ojo por ojo y diente por diente, pero no. Si Dios fuera ojo por ojo y diente por diente, Él no hubiera enviado a morir a Jesús a la cruz del Calvario. Si Dios fuera ojo por ojo y diente por diente, Jesús no se habría atrevido a morir por nosotros. ¿Para qué? No tendría razón de ser. Pero por gracia sois salvos. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. La salvación es gratuita. La salvación es por gracia de Dios. Que Dios te bendiga en este día. Que Dios te ayude a rendirle admiración y respeto. Porque eso es lo que significa temer a Dios. Admiración y respeto. Admiración y respeto. Cuídense mucho y que Dios los prospere en todas sus actividades. Hasta mañana, si Dios así lo permite.